¿Qué tal? Bienvenidos a Voces Ignacianas 140 años de historias, donde traemos a los exalumnos más destacados del Colegio San Ignacio en asocio con Asia Ignaciana. Hoy tenemos el gusto, y en este mes de abril, a propósito del cumpleaños de Fernando González, tenemos la compañía de Gustavo Restrepo Villa, egresado del año 88. ¿Cierto, Gustavo? Bienvenido. Así es, Daniel, mil gracias por la invitación y encantado de estar otra vez en el colegio, claro. Bueno, Gustavo mencionaba a Fernando González porque Gustavo es el director académico y cultural de la Corporación Fernando González Otra Parte, ese lugar icónico en Envigado que pues ha sido referente cultural incluso de este municipio. Pero antes de meternos como en ese punto, Gustavo, vamos a ese momento del colegio. Contanos qué recordás como de tu paso por el colegio en el año 88, en los años anteriores. No, Daniel, qué pregunta más difícil. Es que obviamente el colegio a uno lo marca mucho y el primer recuerdo es evidentemente el colegio infantil. Sí. Yo entré al colegio infantil además por un chepazo, realmente. Ujú. Yo estudiaba en el Kinder Pinocho y mi mamá era viuda, ella había enviado en Bogotá Sí. y había regresado a la ciudad y tenía al niño pues en el Kinder Pinocho. Y yo no sé quién le dijo que si querían que entrara al San Ignacio, que ya se había pasado el momento de las inscripciones. Entonces no contamos con la ayuda de doña Ida, que era la rectora del Kinder Pinocho, la esposa de Leonardo Nieto, Sí. que entre paréntesis ellos fueron los creadores de Versalles, que es un lugar muy importante en la historia del nadismo y por ende tiene que ver con la historia de Otra Parte. Entonces, bueno, el punto es que doña Ida le ayudó a mi mamá y me consiguieron con una entrevista ya incluso fuera de tiempo. Sí. Una entrevista, no, una pequeña prueba pues que le hacen a los niños y entonces la hice y pasé al colegio y entonces evidentemente esos primeros recuerdos son de la primaria con las madres, con la madre Carmen y ¿Ya estaban aquí en el velódromo? sí, aquí en el Sí. velódromo, pero veníamos mucho al colegio grande Ujú. a ver cine. Sí. Entonces, eso también lo marca a uno profundamente. Venir y ver cine en ese teatro tan bello y luego, no, pues imposible contar toda la historia del colegio. Pero muchos recuerdos sobre todo de la naturaleza en la que crecimos. Por ejemplo, el colegio chiquito, recuerdo mucho esa cancha tan enorme, esos árboles enormes. Yo caminaba sobre las raíces. Uno jamás va a olvidar con quién aprendió a leer y a escribir, eh, todo ese proceso de la primera comunión fue también muy bello y ya pues en el colegio grande, eso pues fue una aventura llegar a este colegio que realmente es grande Ujú. y no sé, hombre, hábleme, simplemente para no alargarme voy a mencionar a un profe que también es importante en la historia, el profesor Oscar López, profesor de literatura, que fue una influencia grande yo ya era lector pues desde niño, pero el profe nos ayudó como a que eso fuera más firme, esa pasión por la lectura. ¿Qué empezaste leyendo vos? ¿Recordás? Es que imagínate que como ya mencioné que mi madre enviudó, Sí. entonces llegamos a Medellín y llegamos a ir a la casa de los abuelos. Y un tío mío se había casado por esos días, Mm. entonces yo llegué a la pieza del tío que se había casado, Ujú. que la compartía con otro tío. Sí. Entonces yo llegué a una pieza, a mis 4 o 5 años, llegué a una pieza llena de libros. Y no solamente llena de libros, sino llena de colecciones infantiles, juveniles más bien. Entonces yo crecí en una pieza llena con los libros de Julio Verne y otros por el estilo, detectives, de aventuras, y como mi tío estaba leyendo todo el tiempo, fue un gran ejemplo para mí también. Y además mi mamá también estaba leyendo todo el tiempo porque empezó a estudiar periodismo en la Universidad de Antioquia. Entonces yo crecí en una casa en la que había 2 estudiantes de periodismo de la Universidad de Antioquia, una casa llena de libros y terminé siendo lector. Pero muy bien, desde chiquito apasionado por la lectura y qué bueno que todo ese ambiente se propició para esto. ¿Vos cómo recordás esa comunidad estudiantil de ese entonces cuando estudiabas aquí en el San Ignacio? Yo creo que no nos tocó la mejor época y eso es difícil decirlo, pero esos años 80 fueron muy pesados, fueron muy duros, fue una época muy dura y para mí no fue fácil realmente. Además porque pues mi personalidad ha sido tímida, Ujú. he sido tímido, entonces para mí no fue fácil la socialización nunca con todos los compañeros que la mayoría eran más sueltos y más extrovertidos, más tranquilos y yo siempre he sido como, y no es que no tuviera amigos, yo he tenido muchos amigos en la vida,
y en el colegio he tenido grandes amigos hasta el día de hoy. Pero para mí no fue fácil esa vida social que implicaba el colegio, nunca lo ha sido yo, porque ya pues, la vida me puso en una situación en la que he tenido que conversar mucho y en la que he tenido que socializar mucho, y eso me ha soltado un poco. Pero realmente no fue fácil para mí el colegio, eso te lo tengo que decir. Sí. Y a propósito de esos amigos, ¿cuáles todavía conservas del colegio? No quiero mencionar nombres, Ujú. porque son muchos realmente. Ahora, no es que hable con mucha frecuencia con ellos, pero ellos saben quiénes son y que los quiero profundamente, y ellos a mí también. Es más, yo soy como muy ingrato con muchos porque me felicitan en el cumpleaños o de vez en cuando me llaman. El ingrato soy yo lo reconozco, pero son muchos y muy buenos amigos. Bueno, ya hablaste más o menos entonces que el profesor como que más admira es Oscar López o En uno de sus. especial, sí, Sí. porque también es injusto cuando uno menciona nombres siempre va a olvidar a alguien. Yo Ajá. por eso solo quiero mencionar a uno, que es el profe Oscar López, por ser el profe de literatura, un profe con el que conversé recientemente y a quien le estamos debiendo ese homenaje que es muy merecido, porque no solamente, porque nos inspiró a muchos, incluyendo a un ignaciano del que hablábamos ahora antes del programa, que es Pala, Sí. el cantautor que ha sido tan premiado, cantautor y poeta. Que ya lo tenemos Él por acá. seguramente pasó. Pues yo no he tenido la oportunidad de hablar sobre Oscar con Pala, Ujú. pero seguramente Oscar lo influyó de alguna forma también. Precisamente él lo mencionaba cuando Ah, mira, preguntábamos por los profes de una Oscar López, claro, claro, el tema de la literatura fue vital. así Y es. solamente tu materia preferida era la literatura, había otra de pronto que te gustara u otra actividad fuera de las curriculares. Una que me gustó mucho fue biología. Bueno, voy a tener que mencionar al profesor Carlos Mario de biología, que además aquí donde estamos grabando estamos muy cerquita del salón, súper cerquita. Ujú. También voy a mencionar al profe Darío, que fue el profe de física, y disfruté mucho de esas clases de física. Era una alegría llegar a clase de física con Darío. Hasta el día de hoy amo todo eso, la física, la biología, la literatura. Pues no, habría que hablar de todas las materias. A mí me han interesado todos los temas. Jaime Jaramillo en geografía, en historia, son muchos. Y Dairo Argiro, perdón, en química. sí, La química muy interesante también. ¿y alguna actividad extracurricular que No, recordes? mal deportista, no fui scout. Yo no, Músico. nada, yo en esa época no tenía esa conciencia que ahora tengo Ujú. de la importancia de participar en asuntos comunes, ¿cierto? Sí. O solidarios o de comunidad. Yo, no, muy cusumbo solo yo en esa época. Hoy me doy cuenta de eso, en esa época pues no lo comprendía. ¿Tenés alguna anécdota que recordes como de tu paso por el colegio que te parezca, no sé, curiosa, chistosa? Uy, algo duro, pero que lo recuerdo pues con agradecimiento a Dios, porque fíjate que un día estábamos en clase de física, Sí. precisamente, y estábamos al lado de esos ventanales enormes. Y entonces, bueno, ahora antes de empezar a grabar también estábamos hablando de otro compañero, de Noreña. Y Sí. entonces estábamos en clase y en la mesa de adelante estaba Noreña, pero Noreña se sintió mal. Entonces le pidió permiso al profe Darío para salir de clase, y el profe le dijo que claro. Entonces Noreña se levantó y se fue. Al momentico, segundos, uno de esos ventanales se desprende, enormes, y me cae a mí en la cabeza, pero no me atraviesa el ventanal, sino que el ventanal rebota y cae justo en la mesa de Noreña, y ahí se vuelve pedazos. Entonces nos salvamos los dos, ¿sí ves? Ujú. Si Noreña no se siente mal, hubiera habido una tragedia ahí. Y eso es algo que recuerdo pues con susto, pero con mucho agradecimiento. Y algo bonito, hombre, también hay un recuerdo lindo, y es pues son muchos, es que si vos preguntás eso, Sí. Se abre el abanico. se abre el abanico. Algo bonito, fue algo muy conmovedor, y fue que a un profesor que queríamos mucho también, al profesor Mario, no sé qué le pasó, si le robaron la motico, qué pasó, pero en todo caso él necesitaba una moto. Y entonces se hizo una colecta de todo el colegio, una colecta pública, y se hizo un acto muy lindo en el teatro de entrega de la moto al profesor. Eso fue muy, muy emocionante para él. Y además él nos cantaba, entonces recuerdo que sacó la guitarra y cantó eh, una de las canciones de Serrat. Ujú. Entonces eso fue un momento bonito, y creo que muchos de los compañeros recuerdan ese día con emoción todavía. Bonito.
Bueno, terminemos ahí o hagamos como una breve pausa ahí con el colegio y listo, te gradúas del San Ignacio, ya inicias pues como esa búsqueda de qué vas a hacer con mi vida profesional. Sé que estuviste pues como en el ámbito del periodismo, justamente vos rodeado de dos periodistas, luego llegas a la antropología, pero ¿cómo fue todo ese camino como en esa definición de, bueno, a qué me voy a dedicar en mi vida? Es que eso empata con lo que te estaba contando. Fíjate Ujú. que yo en el colegio no tenía actividades extracurriculares, yo estaba como muy perdido realmente, Sí, no le encontraba sentido a nada. Ahora, me interesaban muchas cosas, yo no sé qué me pasó porque si yo en la niñez era muy interesado por la ciencia, tenía laboratorios, era lector, no era que no me interesara la vida, ujú, sino que en ese momento de la adolescencia algo pasó que yo como que me perdí. O sea, después de los 15 me perdí un tiempo. sí, Eh, yo, de hecho, me pasé de barrio y eso también cambió muchas cosas en mi vida, porque yo crecí aquí en el occidente de la ciudad, en Calasanz, pero a los 15 años fui a vivir a la avenida Las Vegas, al poblado. ajá, Eso fue un cambio muy importante para bien y para mal. Yo ahí perdí un montón de cosas también, pero gané otras. El punto es que yo a los 17 no tenía idea de nada. Yo entré a la universidad a estudiar ingeniería de producción simplemente porque otros compañeros habían escogido la carrera, pero no era que yo tuviera pues la pasión o la vocación. Ahí estuve, yo fui buen estudiante en el colegio, ujú, buen estudiante en el sentido de que no perdí año ni nada, pero tampoco era que fuera el más estudioso. el más Eh, destacado, el- 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 eh, yo tengo esa fama de que sí, pero ujú. yo sé que no era el mejor estudiante. No, me iba bien, pero no era que yo pues llegaba a la casa a hacer tareas con mucha alegría, no. Eso, eso es más leer que hacer tareas. Yo no le entendía al profesor José Carlos que decía que uno tenía que seguir estudiando en la casa y yo le decía, está loco, pensaba yo. Eso es lo que yo hago hoy todos los días, seguir estudiando en la Sí, casa. O sea, uno va aprendiendo. Bueno, yo salí muy perdido, sin vocación. Entré a esa carrera, fui pésimo estudiante el primer año en la universidad, de hecho me echaron de AFIT. Ahí como buen vago fui a estudiar inglés al Colombo. Después me volvieron a aceptar en AFIT, ahí sí me fue bien. Entré a administración, que tampoco era mi pasión. Simplemente yo entré, ni siquiera recuerdo por qué. En todo caso, en ese contexto empecé a leer a Fernando González. ujú, Esa fue mi universidad verdaderamente. En el año 91, iba a cumplir 20 años cuando empecé a leerlo. Esa sí fue mi verdadera universidad. Entonces, al tiempo que cursé esos 5 semestres de administración en EAFIT, estaba leyendo a Fernando González. Y ahí, por una casualidad, resulté estudiando en Estados Unidos. O sea, eso no fue algo que hubiéramos buscado. A mi mamá le resultó un trabajo en Estados Unidos. Simplemente un día llegó y nos preguntó a mí y a mi hermana que si nos queríamos ir. Le dijimos que sí, porque el ambiente en Medellín en el 91 y 92 estaba era pesado. invivible y había gran riesgo de muerte y asesinato. Y entonces esa propuesta llegó en el momento perfecto. Y nos fuimos para Estados Unidos. Allá resulté estudiando antropología, pero yo siento que cuando yo llegué allá, yo ya había llegado con una carrera, que era la lectura de la obra de Fernando González. Sí, De manera que llegué a estudiar antropología, me fue muy bien, me gradué con honores summa cum laude, estudié en la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York, pero yo tenía el enorme impulso de regresar a Colombia. Es decir, aunque me fue muy bien en Estados Unidos, yo sentía que mi futuro no era allá, mi ujú, futuro no era en Estados Unidos. Yo me sentía como en una casa muy bella, pero en casa ajena me sentía yo. Entonces yo decidí regresar, pese a que allá tenía todas las oportunidades de seguir. Ya de hecho un profesor de la universidad que era el director de la maestría, me dijo, pues yo ya tenía la maestría asegurada porque el profesor quería que yo siguiera estudiando con él. sí, O sea, tenía unas oportunidades que rechacé para regresar a Colombia sin claridad. No tenía la claridad de a qué iba a regresar, pero sí sabía que tenía que regresar. Y tenía la intención de estudiar un posgrado en Bogotá, una maestría que se llamaba Etnolingüística en la Universidad de los Andes. Entonces llegué a Colombia en el año 97. Mientras tanto me resultó un trabajo en Bogotá, en EPM Bogotá. Allá aprendí mucho de computadoras, de bases de datos, en fin, todo lo, curiosamente todo lo que yo hice antes de estar en otra parte me sirvió para estar en otra parte. O sea, el ujú, inglés del Colombo me sirvió muchísimo, el sí, estudio, bueno, en fin. El punto es que trabajé en Bogotá un año y allá fue donde empecé a crear la página web, pero eso es otra historia que si querés la contamos más tarde. Investigando, di con
una especialización en la UPB en periodismo urbano. Entonces volví a Medellín, estudié la especialización. Justo la especialización empezó el día en el que publiqué la página web, una página web dedicada a Fernando González. Fíjate como todo eso se va mezclando. Sí. Y como mi mamá había trabajado 13 años en el colombiano, es decir, yo crecí en el colombiano, también se fueron dando las cosas y trabajé 6 meses como redactor en el área Antioquia del colombiano. Y en ese momento, en ese contexto, surgió la propuesta me invitaron a participar en la creación de la corporación y ahí es donde se junta todo. El inglés del Colombo, la antropología, El el periodismo. periodismo urbano, el periodismo urbano, la experiencia en el colombiano, todo eso y obviamente la lectura previa de la obra de Fernando González, todo eso me ha servido mucho en el trabajo actual de la corporación. ¿Y cómo se relaciona ahí la antropología con Fernando González, por ejemplo? ¿Habría alguna relación? Toda. Sí. No, es que la obra, Fernando González fue un gran humanista Ujú. y fue un gran antropólogo, fue un gran sociólogo, fue un gran teólogo, fue un gran filósofo. Es decir, toda la antropología cruza la obra de Fernando González, el interés por el ser humano, por el misterio de lo que es el ser humano. Y aunque yo no he ejercido la antropología directamente, es decir, yo jamás he ido a hacer un trabajo de campo, un trabajo etnográfico, eh, considero, estoy seguro de que todo el trabajo que hacemos en otra parte es pura antropología también. Todo es finalmente al servicio del ser humano. Ujú. Y en estos 23 años me dices que cumplen 10 de abril y Fernando González también cumpliría años en abril, ¿cierto? El cumpleaños de Fran González es en abril, el 24. Cumple, si hago bien los cálculos, creo que 130 años. Ujú. Y la corporación cumple 23 años el 10 de abril. En esos 23 años, Gustavo, ¿cuáles han sido como los retos más grandes que vos has tenido? Todos, o sea, esos 23 años han sido un reto diario. Eh, de hecho, yo cuento 24 años, porque desde la llamada, desde la invitación a participar en la creación de la corporación hasta la creación de la corporación, pasó un año. Nunca ha habido un día fácil realmente. Crear una entidad cultural o una entidad sin ánimo de lucro es muy difícil, cada vez es más difícil, cada vez se nos exige más a las entidades sin ánimo de lucro. El tema de los recursos es una angustia permanente, de dónde van a salir, hay que conseguirlos. Y la corporación ha crecido mucho. La corporación hoy tiene 100 correos electrónicos y actualmente hay una planta como de más de 80 personas. Entonces, cuando una entidad crece tanto, eso obviamente trae un montón de... A mí no me gusta hablar de problemas, porque problemas es otra cosa, Ajá. pero sí muchos inconvenientes diarios, ¿cierto? Sí. Muchos retos diarios. Y entonces no ha sido para nada fácil, pero obviamente es muy satisfactorio y no me arrepiento para nada. Yo un día le dije a un empresario, y creo que se molestó, a un empresario amigo, y creo que Ignaciano también, yo le dije que crear una entidad sin ánimo de lucro, es que mucha gente piensa que una entidad sin ánimo de lucro vive de las donaciones, Ajá. y no es cierto. Una entidad sin ánimo de lucro también tiene que producir recursos. Entonces, una entidad sin ánimo de lucro es una empresa, funciona tal cual una empresa. Es una empresa, pero sin ánimo de lucro, pero tiene exactamente las mismas dificultades de cualquier empresa. Y es una empresa que no tiene inversionistas. Entonces, es más difícil crear una entidad sin ánimo de lucro que una empresa, porque una empresa tiene un apoyo inicial de capital, en fin, pero una entidad sin ánimo de lucro puede empezar perfectamente desde cero, como es el caso nuestro. Literalmente nosotros empezamos, esa corporación se creó con 1.800.000 pesos. Ya hace 23 Eh, años, sí. y entonces crear una entidad sin ánimo de lucro y sostenerla sobre todo es más difícil que sostener una empresa. Y bueno, ya pues un logro en sí es mirar la corporación pues como está en este momento, la locación, pero ¿cuál decís vos en todo tu trayecto en estos 23 años que ha sido tu mayor logro en otra parte? Hay que aclarar obviamente que no he estado yo solo, ¿cierto? Uno siempre trabaja con gente. Ahora, en los primeros años yo sí estuve solo en el sentido de que yo era el único empleado, pero no era que estuviera solo del todo, o sea, estaba trabajando Sergio Restrepo muy cerca, muy de la mano todos los días conmigo, ahí estaba la junta pendiente, había amigas y amigos que nos apoyaban, ¿cierto? Uno nunca hace las cosas solo. El mayor logro es haber cumplido el sueño
de los hijos menores de Fernando González, de Fernandito y Simón. Mira, ellos vivían muy tristes porque la casa estaba cerrada. La casa estaba cerrada desde más o menos desde mediados de la década del 90. La casa le pertenece al municipio de Envigado desde el año 84 y se abrió como museo en el 87. Duró abierta 5 años, hasta el 92, se cerró, entró en un periodo de intermitencia y esa es la tristeza de la familia, ver la casa cerrada cuando ellos precisamente lo que habían querido era que fuera una casa abierta para la comunidad desde la década del 80 y vieron que eso no se estaba cumpliendo. Entonces, durante un viaje a Chile que hicieron Fernando y Simón, Simón fue un hombre muy reconocido en Colombia porque fue gobernante de San Andrés y Providencia. Entonces mucha gente hoy lo recuerda desde esa época, de la época del 80, del 90. Fue además un gobernante sui generis, muy diferente a los gobernantes a los que estábamos acostumbrados. Bueno, entonces ese era el sueño de ellos. Durante un viaje a Chile, conocieron un centro cultural dedicado a la memoria de Gabriela Mistral. Es una escuelita alrededor de la cual se construyó un centro cultural y ellos dijeron, esto es lo mismo que hay que hacer con otra parte. Entonces regresaron con ese proyecto de Chile, pero Fernandito se enfermó por esos días. Le decimos Fernandito para diferenciarlo del papá. Se enfermó y entonces se suspendió el proyecto y entonces Fernando murió el 10 de abril de 2001, de ahí que el aniversario de la corporación sea 10 de abril, porque se escogió el aniversario de Fernando para crear la corporación. Entonces, cuando murió Fernandito, en 2001, ahí Simón dijo, ahora sí hay que crear la corporación para difundir el legado de Fernando González, para mantener abierta la casa como museo y para convertirla en un centro cultural de proyección internacional. Entonces, con ese sueño se creó la corporación. Ya Simón había concebido el Parque Cultural Otra Parte. De hecho, cuando 2 meses antes de crear la corporación, se hizo una socialización con la comunidad ahí mismo en la casa. Y ya Simón, en febrero de 2002, mostraba unos planos que hizo con la ayuda de su amigo arquitecto Carlos Echavarría Vallés. Ya tenía unos planos de lo que él consideraba que podía ser el Parque Cultural Otra Parte. Bueno, se creó la corporación y Simón murió al año siguiente. Entonces, para responder tu pregunta con claridad, ¿cuál es el logro? Haber cumplido ese sueño. Porque una cosa es soñarlo y otra cosa es que sea hoy una realidad. Una cosa era decir, vamos a tener el Parque Cultural en 2002 y otra cosa es que en 2025 ya sea una realidad. Algo bonito de todo este proceso, por ejemplo, antes de empezar a grabar, vos me decías que pues, Otra Parte es un referente. Fíjate que cuando abrimos la casa, yo atendí al público durante los primeros años, 5 o 6 años. Sí. Yo atendía a los visitantes. Y entonces la gente decía, pero como la casa había estado cerrada durante muchos años, existía esa percepción de que la casa estaba cerrada. Incluso estando la casa ya abierta. Entonces recuerdo que una vez alguien en el salón de la casa, adentro, me dice, pero qué pesar esta casa cerrada. Y le decía, pero no la ve, usted no está adentro, pues está abierta otra vez. Pues esa percepción, Sí. calculo yo, duró como 3 años. La gente decía, qué pesar la casa cerrada, qué pesar. Todavía abierta la casa, eso se demoró durante 3 años. Ahora creo que, ahora creo que nadie duda que pues ya la casa está abierta. Está supremamente abierta. Exactamente. Ese es el logro, haber cumplido ese sueño de la familia. Yo creo que si Simón viniera hoy, estaría muy contento con lo que hemos hecho. Gustavo, ¿y cómo crees que influyó la educación que recibiste en San Ignacio en lo que sos hoy como persona, como profesional, lo que haces en Otra Parte? Yo no sé decirte exactamente cómo, pero sí es claro que el colegio influye mucho en uno. Me doy cuenta porque una compañera ha sido muy cercana al padre Alberto, por ejemplo, que fue ignaciano, a otro artista que fue ignaciano y pues llevamos muchos años trabajando juntos y ella ve algo muy parecido en los tres y eso es del colegio, ¿sí ves? Ahora, ¿qué es? No sé decirte qué es, pero sí es algo que queda. Es un sello. Es un sello extraño, misterioso. Por ejemplo, ahora mencioné al profesor José Carlos, si no me equivoco era José Carlos Jaramillo.
Entonces él nos decía que había que estudiar en la casa 2 horas. Yo me reía interiormente, decía, no, eso es imposible, que yo llegue a la casa a seguir estudiando 2 horas. Y ya estudias más de Y dos. yo ya estudio más de 2, 3, 4, entonces yo lo recuerdo a él permanentemente. También recuerdo también recuerdo que nos decía que no podíamos ser mediocres, y yo no le entendía eso. Em, Ahora sí lo entiendo, ¿sí ves? Es que uno sigue aprendiendo después. Si uno pone atención, así uno no entienda o así uno se burle, Ujú, pues así uno no está de acuerdo, uno con el tiempo va pillando esos detalles. ujú. Em, Muchos, todo eso va llegando con el tiempo, si uno pone atención, pues. Gustavo, si te volvés a esa época donde estabas en el colegio, si tuvieras, no sé, pues hablando como en un mundo paralelo, vos ahora devolverte al Gustavo niño y adolescente, ¿qué le dirías? Que estudie más, que no se aburra tanto en clase, porque a veces se aburre uno. Yo recuerdo que de pereza esa guía. Todavía estudian con guías. Ahí todavía el Yo creo libro. que ni sabes qué es una guía, o sí. Una Más guía. o menos intuyo que puede ser una Entonces, guía. Sí. entonces, si yo pudiera hablar es que lo he pensado. Ajá, Si yo pudiera hablar con ese niño, le diría que estudie más, que se lea esos libros, que no se preocupe tanto, porque es que yo me preocupaba mucho. De hecho, todavía me preocupo mucho. sí. Em, yo estudiaría más, hombre, yo llegaría con más alegría a la clase de geografía, de matemáticas, de historia, de biología, porque realmente todo es muy interesante. O sea, yo quisiera volver a pasar por el colegio solamente para estudiar más. Y bien, ¿qué le dirías vos a esos estudiantes de ahora, que obviamente son muy diferentes a como eras vos y como eran tus compañeros en la década de los 80, que quisieran seguir ese camino tuyo en el ámbito de la cultura? Que no les dé miedo. Fíjate que hemos tenido unos alfabetizadores del San Ignacio y todos son Sí, tan bien. La compañera que mencioné ahora ajá. vive muy descrestada con los ignacianos. Le caen muy bien los alfabetizadores ignacianos. Son gente muy bonita. Es que yo siento que nosotros los de los 80 éramos más malvados. Sí, Éramos muy necios, muy necios. Yo creo que los pelados hoy son muy juiciosos. No sé si será la mirada mía de mis 54 años ya, pero yo los veo tan juiciosos, hombre. No, no creo, esa generación fue muy necia, muy necia. Te aseguro pues que hasta armas vi. Yo no creo que haya armas hoy en el ¿y colegio. vos hacías parte de esa necedad o no? Más Sí, tranquilo. hombre, Sí, sí, pero no tanto en el colegio, sino en la calle. ajá. De la época que te contaba ahora, que llegué a la niña a Las Vegas, Ujú, y ahí esos amigos que conocí en esa época, que realmente fue con los que yo crecí, sí. porque a pesar de haber tenido grandes amigos en el colegio, no eran los amigos con los que yo salía. O sea, yo salí muy poquiticas veces con compañeros del colegio. O sea, los compañeros del colegio eran compañeros del colegio, no de la Ujú. calle, con muy pocas excepciones. Por allá en la adolescencia salía unas cositas con amigos, pero eso no fue lo que definió mi adolescencia. La adolescencia mía estuvo definida por la calle, por los amigos de la calle. Y eso fue muy duro, eso fue violento, hubo muchas muertes, hubo muchos peligros, hubo muchos asesinatos, hubo mucha violencia en esa época. Es que en el año 91, que fue el año en el que yo empecé a leer a Fran Rosales, Ujú. te cuento la historia, porque es que realmente empata con la pregunta, mira. Empata con la pregunta, mira. Yo a los 19, básicamente yo me quería era morir, pues yo no tenía interés ninguno en la vida. Yo había crecido en esta pieza llena de libros que te conté de mi Ujú. tío Armando, pero a los 15 años nos fuimos para la Ña Las Vegas, Sí. y, y ya entonces un día el tío nos visitó y me vio, y yo pues siempre, como fuimos tan amigos, yo siempre estaba con él y siempre quería conversar con él, pero ese día no. Yo ese día me acosté en la cama sin ganas de nada. Seguramente él se dio cuenta de eso, se preocupó. Por allá en la biblioteca había un librito y se fue hasta mi pieza y me dijo, léete este librito que es muy bueno. Y me entregó un libro que se llama Retrato Vivo de Fernando González, de Félix Ángel Vallejo. Entonces, a mí ese libro me encantó el personaje que él me estaba presentando ahí. mm, y ese libro me ayudó y ya pues con la lectura de Fran González yo empecé a salir de ese lío, ¿cierto? Ujú. De ese hoyo oscuro, como dijo Fran González, que también le pasó a él en otra época. El hoyo de los animales nocturnos, decía Fernando González. Y entonces, como quedé muy agradecido con Fernando González por haberme ayudado a salir del hoyo de los animales nocturnos. Y por esa razón yo le he puesto tanto empeño a este proyecto con la esperanza de que eso le pase
a otra gente y especialmente a los chicos. Entonces, si vos me preguntas que si alguno quiere seguir el camino cultural, ahora, a mí me hubiera encantado en esa época contar con un lugar como Otra Parte, ¿sí ves? Ujú. Hubiera sido un refugio para mí muy interesante. Pero en vez de contar con un centro cultural, uno lo que tenía era esquinas llenas de otros asuntos, ¿sí o qué? De violencia, de droga, de mucho licor, de mucha tensión, entonces, qué bueno haber contado con un centro cultural, con un espacio tan tranquilo como Otra Parte. Yo creo que Otra Parte y cualquier centro cultural es un lujo que un barrio tenga un centro cultural, Sí, un lo es. teatro, lo que sea, por humilde que sea, una biblioteca, un teatro, ojalá un gran espacio, ojalá más parques, ¿cierto? Entonces, Ujú. eh, que no les dé miedo porque eso contribuye al nosotros. Es que el nosotros nos hace mucha falta, no solamente en esta sociedad, sino en cualquiera. Cuando en la medida en que uno va aprendiendo qué es el nosotros, va comprendiendo la importancia precisamente de lo que me decías ahora. ¿Por qué yo no estaba en actividades extracurriculares y asuntos de eso? Porque yo no entendía el nosotros y ahora sí lo veo entendiendo. Ujú. Gustavo, bueno, para ir cerrando este espacio, vamos a terminar con unas preguntas y respuestas rápidas. Listo, entonces a la pregunta que Sí, te se hago. expresa mucho, muy bien, gracias. Nada de relajado, Gustavo. Bueno, empezamos con la primera, un escritor que admires. Fernando González. Te Ujú. puedo mencionar muchos otros. Es que no es que sea el único que yo admire, sino que es uno que ha sido especial en la vida. Pues dejemos Fernando González Y ahí. dejémoslo ahí, claro. Bueno, la banda sonora de tu vida. Muchos también, pero rock en español, Supertramp, salsa, Leonardo Fabio. Muy variado. ¿Filosofía o periodismo? No me gustan esas separaciones. Eh, Conviven. conviven. Ojalá todo periodista fuera filósofo y todo filósofo periodista. Un libro revelador o que te haya movido las fibras. Muchos también. Menciono uno que leí recientemente, de la mística, se llama Raymond Paniker, Que jesuita, jesuita también. Fernando González, jesuita también. jesuita suelto porque lo echaron. Eso. ¿Gonzalo Arango o Fernando González? Injusta la pregunta, pero te la respondo. Si le preguntaras a Gonzalo Arango, él diría Fernando González. Y vos también. Eh, sí, yo creo que sí, los dos decimos Fernando González. Ok. ¿El mejor profesor para vos de tu época? ¿Te quedas con Oscar? Del colegio, Sí. porque el mejor lo tuve en Estados Unidos. Pues las comparaciones, es decir, Oscar fue un gran profe de literatura en el colegio, pero Sí. el profesor Norman Finkelstein fue un gran profe de ciencias políticas en la, en la Universidad Pública de la ciudad de Nueva York. Un hombre es más, soy seguidor de él en YouTube. Aquí sí mencionabas un nombre, un amigo del colegio que mantenga con vos la amistad actualmente. Son muchos y es injusta la pregunta. Voy a mencionar con el que más recientemente tuve alguna comunicación, Ajá. solamente por eso, porque es el más reciente, es Andrés Rosado, sacerdote, Sí, jesuita. señor. Sí, Con él bacano. es el más reciente con el que he conversado. ¿Un padre Ripoll o un tío Abraham? Los dos, Los dos, sí, a la vez. los dos. ¿Nueva York o Medellín? El universo, hombre. Listo. Un lugar que te inspire. Otra parte. Ok. Muy bien, Gustavo. Pues, hombre, ha sido un placer conversar con vos. Justamente en el mes de Fernando González, de Otra Parte, de la corporación. De verdad que, pues, a vos y a la corporación les deseamos, pues, todos los éxitos y que ojalá lugares como estos se sigan replicando y sigan siendo visitados, pues, por los ignacianos y por toda la sociedad. Muchas gracias por venir, hombre. Al contrario, Daniel, gracias por la invitación y me sentí muy a gusto de estar otra vez en el colegio y estrenando biblioteca además. Está muy Biblioteca y linda. muchos espacios. Felicitaciones, sí. Te puedes dar la vueltecita ahorita que termine. Claro que sí, excelente. Bueno, y a ustedes les agradecemos mucho por acompañarnos en este nuevo episodio de Voces Ignacianas, 140 años de historias. Nos vemos en un próximo capítulo. Que la pasen bien. Chao.